Bueno, arratsaldeon guztioi, vamos a empezar esta mesa redonda, ¿no? Es un debate que vamos a hacer, pues la idea es hacer entre una productora del sur, también una productora del norte, pues también para acercar un poco posturas, ¿no? en la lucha campesina, porque esto se enmarca dentro del Día de las Luchas Campesinas, que es el próximo sábado, 17 de abril. Durante toda esta semana va a haber una serie de actividades. Aparte de esta mesa redonda, mañana en Geltoki va a haber una proyección de cine, X The Ground, a las 6:30 de la tarde. Luego el jueves vamos a hacer un acto en el Parlamento, una entrega de una cesta y un manifiesto dirigido hacia los políticos, ¿no? Hacia el Gobierno de Navarra. Y el viernes se hará una concentración de Alianza por el Clima en la Plaza del Castillo a las 7. Y el sábado una concentración sobre la macrogranja de Caparroso en Plaza Félix Huarte, en Iturrama, delante del Eroski. Después el sábado se harán una serie de auzolanes en los huertos comunitarios de Rochapea, Loraldea, de Ermitagaña Mendevaldea, Piparrica del Casco Viejo y Crispilla de la Chantrea. Y el domingo en la huerta comunitaria de Sarriguren a las 11 y en Arterra también a las 11. También el sábado, bueno, hemos difundido por ahí el cartel, me imagino que se habrá llegado. El sábado también hay en Tafalla Foro de Soberanía Alimentaria, de Feminismos y Defensa del Territorio. Y entre el 12 y el 27 de abril, la exposición Huerta Crítica de Mugarik en Atarrabia. Bien, pues para hablar de este tema, ¿no? De la soberanía alimentaria, tenemos a una serie de invitadas. Está invitada de Olinda Carrizo, que a ver si conseguimos reconectar. De Olindas del Mocase, el movimiento de campesinado de Santiago del Estero, en Argentina. Es la vía campesina en Argentina. Y bueno, pues a ver si podemos conectar con ella porque tendrá cosas bastante interesantes que contarnos. Luego aquí a mi lado está Gotzone Sestorain, de Echalde, baserritaras de Euskal Herria por la soberanía alimentaria. Eso, Gotzone. A su lado, Lorea Flores, de la coordinadora de movilización de Greenpeace en Euskal Herria, que nos dará un poco una visión más sobre los residuos de la agroindustria y un poco de ese tema. Y Miquel Baztán, responsable de medio ambiente en el Ayuntamiento de Noain Valle del Or, pues para dar una visión más de qué se hace o qué se puede hacer desde los ayuntamientos. Un gusto con todas y todos que están y gracias por la invitación. Como ya han estado presentándome, estamos trabajando hace 30 años en Santiago del Estero, en una organización que ha nacido por la defensa de la tierra, el territorio de las comunidades campesinas, indígenas y de los barrios populares. En nuestros años de lucha hemos podido tener un crecimiento también en las áreas de trabajo que hacen parte de la formación política, de las juventudes, de comunicación, del tema de la producción, comercialización y sobre todo también de este crecimiento, relacionamiento en la articulación con otras organizaciones campesinas, indígenas a nivel latinoamericano e internacional. Y en el marco de las batallas a nivel internacional, cuando empezamos a organizarnos con fuerza, ha sido ante las políticas neoliberales que se implementaban en los organismos internacionales como la FAO, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, quienes establecían políticas que prácticamente avasallaban a la cultura campesina indígena y en eso entonces no solamente realizamos movilizaciones en las calles a lo largo y ancho de América Latina, sino también nos hemos podido presentar y estar haciendo la discusión de cara a lo que se quería implementar impunemente en organismos internacionales como lo ha sido con el plan o la propuesta esta del hambre cero, ¿no? Que se basaba prácticamente en la acaparación de las tierras, de los territorios, la expulsión de familias enteras,
de regiones como América Latina, África, y en ese entonces que la Vía Campesina como organización y voz del campesinado a nivel internacional, nos ponemos ante las multinacionales y los lobistas que pretendían hacer la receta de ese hambre cero con la seguridad alimentaria. Hemos dicho como organización que no es solo seguridad alimentaria, sino que es soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria para nosotros es el derecho de los pueblos a decidir qué y cómo producir, y sobre todo con los sistemas campesinos, indígenas, de pescadores artesanales como primeros actores. ¿Por qué? Porque son los que generan alimentos locales, alimentan a los pueblos y comercializan en los pueblos. Entonces siempre hay una retroalimentación entre la producción y la comercialización local para seguir coexistiendo como las culturas diversas que somos. Obviamente eso hace 25 años y hoy el concepto de soberanía alimentaria no solamente se ha ido estableciendo en cartas orgánicas, políticas de los movimientos sociales, populares, sino también en organismos, al menos aquí en América Latina, en Ecuador, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Venezuela, hoy por hoy en Argentina también, en el marco de la lucha contra el hambre después de la crisis que nos ha vuelto a poner el macrismo, es uno de los pilares para seguir adelante en la construcción de esa salida, donde muchas personas han quedado en la pobreza por las políticas que se ha llevado adelante de las privatizaciones o reprivatizaciones, pero también de la deuda externa que se ha vuelto a contraer con el Fondo Monetario Internacional y más sumado a la pandemia, ¿no? Que en el marco de la pandemia del COVID, la producción campesina, indígena, la producción local ha visto o ha sido vista con mucha más importancia de la que veníamos reclamando, ¿no? En ese sentido, estamos en Argentina reimpulsando un plan de soberanía alimentaria que se conviertan en políticas públicas que no solamente fortalezcan a las campesinas, los campesinos, los pescadores artesanales, los pueblos indígenas, sino que también mire la vuelta al campo, el arraigo y la vuelta al campo, que significa repoblar los lugares donde hoy por hoy se pueden estar produciendo alimentos sanos y variados en nuestro país. Así que para empezar un poco en eso se basa, ¿no? La articulación constante, lo de la soberanía alimentaria, la articulación constante también con diferentes espacios, tanto sociales como políticos, académicos, y seguir construyendo con esa mirada de la producción agroecológica local, abastecimiento en los mercados locales, y que eso genere también puestos de trabajo genuinos y pensar en el mañana, ¿no? Y que cuando hablamos de soberanía alimentaria necesariamente estábamos hablando de control de los bienes y los bienes naturales y los bienes de producción, ¿no? Y para eso tienen que estar en las manos de quienes producen. Es un poquito para arrancar. Muy bien, Deolinda. Pues igual damos paso a Gotzone para que nos comente un poco pues ¿qué similitudes encuentra con el trabajo que hacéis vosotras allá en Argentina? Bueno, en primer lugar, seguramente mucha gente de aquí no conoceréis lo que es Echalde. Echalde es un movimiento social de baserritarras que está organizado a nivel de todo Euskal Herria, o sea, tanto gente de Iparralde como de Hegoalde, y donde están articulados dos sindicatos importantes, LB de Iparralde, en Vizcaya, y luego a nivel individual estamos personas de Guipúzcoa, Álava y Navarra. Esto en primer lugar me gustaría aclarar porque mucha gente no sabe lo que es Echalde. En segundo lugar, debo decir que Echalde trabaja fundamentalmente o se creó en el año 2013 con el objetivo de aterrizar la propuesta de vía de soberanía alimentaria elaborada por Vía Campesina en el marco de Euskal Herria, con reflexiones y propuestas concretas, pero ya aterrizadas, digamos, aquí en nuestro territorio.
tras esta aclaración, bueno, pues como he comentado, o sea, nosotros también estamos dentro de lo que es el marco de Vía Campesina y las similitudes, a mí me gusta decir que aparentemente, bueno, podemos tener la imagen que en el norte, ¿no?, el pequeño campesino, el pequeño mediano campesino vive mucho mejor que el campesino del sur, porque las noticias que siempre nos llegan, ella ha comentado muy bien, ¿no?, cómo se les han acaparado los recursos, cómo se les expulsa de sus territorios, bueno, todos esos problemas. Aquí debo decir que en el norte las políticas son mucho más sutiles, es decir, a nosotros se nos ha echado de nuestros territorios, ¿no?, pero a través de, pues con más mano izquierda. Yendo para atrás, hace 35 años, antes de que el Estado español entrara en la Comunidad Económica Europea, aquí en Euskal Herria, más en concreto en Navarra, la población activa en el campo era el 18%. O sea, el 18% de los activos, ¿no?, digamos, de los trabajadores, pues eran trabajadores del campo, eran campesinos. Hoy en día solamente supone el 2%. Se calcula que durante todo este periodo se han perdido en toda Euskal Herria 68.000 puestos de trabajo en el campo. Y todos esos son pequeños campesinos, o sea, gente con muy pocas hectáreas. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, pues sobre todo esta pérdida de puestos de trabajo en el campo se ha dado desde la década de los años 90 y ella ha comentado muy bien, gracias a las políticas neoliberales, porque las políticas neoliberales no solo se han aplicado en Sudamérica o en África o en Asia, sino aquí en Europa también. En el marco europeo, cuando se creó la Comunidad Económica Europea, uno de los pilares fundamentales ha sido una política agraria común, cuyo objetivo era el autoabastecimiento de Europa. Durante las primeras décadas, los objetivos que se marcó esta política comunitaria fueron la de conseguir alimentos suficientes para toda la población de Europa, en primer lugar. En segundo lugar, que todos los agricultores, las personas productoras de alimentos, tuviéramos unas condiciones de vida dignas, ¿no? Esos eran y que la gente pudiera adquirir los alimentos pues, a un precio asequible. Esos eran los objetivos principales que se marcó. Ahí los primeros años funcionó muy bien y en toda Europa lo que se dio es una sobreproducción. Y a raíz de eso empezaron a limitarse las producciones. Pero en la década de los 90 se viene todo esto al traste. Es decir, las multinacionales empiezan a presionar a la Comisión Europea para que abra las fronteras que hasta entonces, digamos, estaban protegidas. Nuestro sistema alimentario europeo estaba, pues, bueno, bien blindado, digamos, ¿no? Y entonces esto, al final, lo que se consigue es, esa liberalización se empieza a dar a través de los libres tratados de comercio. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es que se van quitando aranceles a las importaciones, con lo cual, pues a través de esos tratados empiezan a traerse productos de otros terceros países, ¿no?, más baratos, se empiezan a externalizar cultivos que aquí, por ejemplo, el tema de las leguminosas es terrible. En Navarra, por ejemplo, hace 40 años se cultivaban habas, se cultivaban guisantes, se cultivaban mucha leguminosa y la materia prima, la proteína, quería decir, que lo conseguíamos a través de esas leguminosas. Los ganaderos les dábamos de comer eso a nuestro ganado. Pero ¿qué empieza? Empieza a Saritu, ¿cómo se dice?, a fomentarse el cultivo de cereal, ¿no?, y el cultivo de leguminosas se externaliza a Sudamérica y empiezan a importar soja. ¿Para qué? Para dar pienso a las vacas, al ganado en general, ¿no? Entonces, eso se debe a que empieza a liberalizarse los mercados.
se empiezan también poco a poco, progresivamente, a quitar los topes de producción, los límites de producción. Y todas estas medidas lo que hacen es desregularizar completamente el mercado. Es decir, la industria, las grandes superficies lo que buscan es alimentos baratos y la industria transformadora también lo que necesita es materia prima barata. Y empieza a extenderse el mensaje desde todas partes, incluida la administración, de que las personas productoras tenemos que producir mucho y barato. ¿Qué consecuencias trae esto? Claro, si tú quieres producir mucho y barato, lo que te necesitas es grandes volúmenes, es decir, necesitas muchas vacas, muchos cerdos, muchas hectáreas de cereal, muchas hectáreas de esto. Y lo que trae consigo es que poco a poco los pequeños van dejando la agricultura y la ganadería. Además de esas trabas, se nos imponen otras trabas. Por ejemplo, para garantizar la inocuidad y el higiene de los productos, ¿no? Se establecen una serie de protocolos higiénicos, bueno, no sé cómo decir, medidas higiénico-sanitarias. Esas medidas higiénico-sanitarias están pensadas para la agroindustria, pero se aplica igual a una gran industria alimentaria que a un pequeño ganadero o a una pequeña agricultora. ¿Eso qué nos hace? Bueno, pues hace que nosotros tengamos que hacer grandes inversiones y muchas veces no nos compensa hacer esas inversiones. Y eso es lo que pues también ha sido otro motivo que ha provocado que mucha gente pequeña vaya dejando este sector. Eso pasa con todas las leyes. Luego, la PAC, como hay que conseguir que los alimentos sean baratos y como cada vez los precios que se pagan al agricultor o al ganadero son más pequeños, no cubren los costos de producción. ¿Cómo se complementa esa pérdida de ingresos? Pues a través de las ayudas económicas europeas. Pero, ¿qué es lo que ha fomentado Europa? Lo que ha fomentado Europa es que, como iban por hectáreas, ¿no? Y por cabezas de ganado, pues quien más tenía, más ayudas recibía, ¿no? O sea, quien más hectáreas tenía o quien más ganado tenía, más. Y eso lo que nos hace es, a los pequeños, tenemos cada vez menos espacio. O sea, vamos desapareciendo. Entonces, por eso me gusta decir que en el sur han sido más bruscos, más violentos, ¿no? Han actuado más directamente, pero en el norte nos han echado del campo, o a la gente pequeña le han echado del campo muy sutilmente. Y las administraciones han sido colaboradoras. O sea, han colaborado en la desaparición del pequeño campesinado. Y hoy en día hay mucha palabrería sobre sostenibilidad, sobre agroecología, porque el término de agroecología a nivel europeo está cada vez más, o sea, se habla cada vez más en todas partes, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, lo que está pasando es que las producciones agroecológicas tenemos enormes dificultades. La única salida en estos momentos que tenemos los pequeños campesinos, digamos, aquí en nuestros territorios, es trabajar ¿cómo se dice? Los canales cortos de los canales cortos de comercialización. Es decir, hacer la venta directa, pues a través de grupos de consumo, mercados, tiendas pequeñas, o sea, o a través de nuestras fincas y trabajar el valor añadido. Es decir, hacer un producto de calidad, alimentos sanos, ¿no? Con unos valores determinados y darle un valor económico también a ese alimento. Es la única salida que tenemos en los pequeños agricultores. Si no, estamos condenados a la desaparición. Y de hecho, pues lo que está sucediendo es eso. O sea, he dicho al 2%. En estos momentos, en Navarra, ATPs, es decir, agricultores a título principal, pues no sé si llegarán a los 2.600. Hace 10 años eran 8.000 personas. Lo que tenemos es, aquí en Navarra, cada vez más granjas grandes. O sea, el tema de las granjas y las macrogranjas no para. O sea, hablamos de Caparroso, luego igual Lorea hablará de Caparroso. Está Caparroso, pero Caparroso tendrá unas 5.000 vacas. Pero es que estamos hablando de otras 5 grandes granjas de vacas, ¿no?
que rondan los 1.000 y tenemos no sé cuántas de 500. O sea, hemos pasado en 20 años de tener 1.500 explotaciones ganaderas de leche de vacuno de leche a hoy tener 142. Y si se sigue el camino que estamos siguiendo, puede suceder que de aquí a 10 años nos encontremos con 100 o con la mitad tranquilamente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Navarra permite, o sea, es verdad que han puesto límites a raíz de un decreto que sacaron hace 3 años, el gobierno de Navarra ha limitado, pero los límites son tan altos, en el caso de, por ejemplo, de las vacas, pues es legalmente posible tener, ¿cómo se dice? Zabaltzea explotación. Sí, ampliar una explotación hasta las 1.200 vacas. O en el caso de las ovejas, pues puede ser en las de leche hasta 3.000. O en las de carne hasta 6.000. Entonces, estamos hablando de unas cantidades impresionantes. O sea, esos son macrogranjas. No solo es Caparroso, es que tenemos un montón de macrogranjas aquí en Navarra. Con el cerdo está pasando lo mismo. Toda la zona de Olite, Sangüesa, todo eso se están llenando por ejemplo, en Olite, hace poco me decían que quieren hacer una macrogranja de 7.000 cerdas. O sea, ¿para qué? Y para exportar a China. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos utilizando todo el cereal para alimentar a esas macrogranjas y luego exportar esa... O sea, no sé, o sea, estamos hablando de emergencia climática, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de muchas cosas, pero luego a la hora de la realidad, de la verdad, no se toman las medidas que se tienen que tomar. Los gobiernos están, el de Navarra sigue siendo cómplice de toda esa ampliación y extensión de la agricultura y ganadería industrial. Y hay nosotros, no, o sea, o trabajamos los canales cortos de comercialización, trabajamos un tipo de agricultura y ganadería en agroecológico, o si no, no tenemos nada que hacer. O sea, y de hecho, pues los que peor lo están pasando son las explotaciones de tamaño mediano, que no pueden competir con los grandes, ¿no? Y tampoco pueden trabajar como un pequeño el tema de los circuitos cortos de comercialización. Luego ya igual explicaré, ya me meteré en ese tema. Muy bien, gracias, Gotzone. De Olinda, ¿cómo ves tú por allí la situación, las formas de actuar del neoliberalismo, de la agroindustria, son similares, son tan sutiles o son más directas? ¿Cómo es la cosa por allí? ¿El tema de los canales cortos como alternativa también? ¿O qué alternativas de trabajo están funcionando en Argentina para hacer frente a esta manera de actuar? Y aquí las formas que se ha tenido la resistencia, bueno, se traduce en esa constante disputa por el control del territorio. Aquí ya no hay más donde poder correr o desplazar a las familias campesinas, indígenas, que históricamente, bueno, han habitado las tierras y somos poseedoras ancestrales. La gran mayoría, aquí hay más del 3% de la población a nivel nacional, y en mi provincia somos como el 70% de la población rural, no tenemos títulos de propiedad. Y aquí existe la propiedad privada como una cuestión de privilegio y nosotros luchamos para que se reconozca la propiedad colectiva, tanto de las comunidades campesinas como de los pueblos originarios y de los pueblos pescadores, porque esa es nuestra forma de cultura y de vida y de hacer las cosas, ¿no? Y nos enfrentamos prácticamente todos los días a situaciones de violencia institucional por parte de la policía, pero que también es cómplice del Poder Judicial ante la arremetida de bandas armadas, grupos armados, sicarios contratados por los empresarios que pretenden las tierras donde habitamos. Y pretenden las tierras justamente por lo que acaba de describir las compañeras. Aquí se hace el monocultivo de la soja para la exportación. Entonces se explotan también las minerías a cielo abierto para la exportación, porque es materia prima que necesita el mercado internacionalista para seguir produciendo la mercancía, digamos, para alimentar
a los animales, tanto en China como en Europa, ¿no? A consecuencia de todo lo que ya he descrito. Pero además de eso, bueno, hay compañeros y compañeras que han sido asesinadas. Estamos prácticamente haciendo movilizaciones todos los días por la libertad de compañeros que son detenidos, porque hay una criminalización fuerte. Y obviamente se van engrosando los cordones periurbanos en las grandes ciudades y que hoy en el marco de la pandemia ha estallado la necesidad de alimento que tiene la población. Jamás hemos tenido como organización campesina comedores, asistiendo comedores en las zonas urbanas y hoy, bueno, llegamos a tener 24 en todo este año, o sea, sumado a la crisis del macrismo, más de la pandemia, eso es como que ha explotado y es necesario, obviamente, seguir profundizando en ese sentido. Creo que la solidaridad que hemos tenido como comunidades, ya sea por la carne que producimos, lo que podemos estar produciendo en nuestro territorio, el tema de la carne, el tema de una leña, porque aquí se maneja todavía fogones, y se puede cocinar con fogones, ¿no? Entonces la leña de los bosques secos se comparte para con esos espacios y seguir demandando y demandar no solamente la reglamentación de la ley nacional de reparación histórica, que solamente le falta reglamentar, y en esa hay todo un capítulo muy importante para las organizaciones campesinas e indígenas, bueno, para todo el sector rural, que es el freno a los desalojos, una regularización de los títulos dominiales y un fortalecimiento para la producción campesina e indígena y poder comercializar en zonas cercanas y que el Estado sea también compradores de esa producción, porque si hubiera una política donde compra estatal garantice la compra de nuestra producción, nos animamos, digamos, a arriesgarnos también en la producción de alimentos o digamos a un poquito más la escala que hoy por hoy se hace en la gran mayoría, que es de autoconsumo, pero también para los mercados locales y esa venta tenemos que hacerlo a esfuerzo familiar o comunitario. Si el Estado tuviera más participación en la compra estatal, uno bueno, produce 5 hectáreas, ponele, por decir un ejemplo, ¿no? Produce 5 hectáreas de maíz y bueno, listo. Vos sabes que esas 5 hectáreas de maíz van a ser vendidas o van a ser compradas por el Estado. Lo mismo así con la leche, lo mismo con la producción que se puede hacer de los quesos, de las mieles, en fin, de muchas de las producciones que se hacen que son bien variadas. Hoy por hoy se va haciendo una articulación con organizaciones urbanas para poder tener mercados populares, comercio para la comercialización, ¿no? Le llamábamos punto de comercio justo o de intercambio justo, y además organizándonos más a escala nacional como Movimiento Nacional Campesino Indígena y dentro de un sindicato que es el Sindicato de la Economía Popular, donde confluimos una diversidad importante de organizaciones sociales y populares que nos permite también estar haciendo un diálogo más a nivel nacional con tanto gobierno nacional como los ministerios y planteando esa realidad, bueno, de todas las que hemos describido antes. Y sobre todo en esta etapa donde las condiciones en las que nos pone el COVID es eso. Obviamente hay que haber una descentralización, no solamente de las zonas urbanizadas, una descentralización también de los servicios públicos, tanto de la salud como de la educación, y hoy por hoy la conectividad, que ya no es un privilegio, tiene que pasar a ser un derecho humano. En las zonas rurales escasamente nos estamos conectando a algunos y muchas veces comprando datos y está caro, digamos, para poder estar todos los días conectados. Y eso hace una diversidad de condiciones que generen un buen vivir a las comunidades en los territorios donde hoy están, ¿no? Desde generaciones y en las que quisieran volver, bueno, eso, generar esos mecanismos para que puedan volver. Y creo que en esta gestión estamos impulsando como movimiento campesino y estamos siendo parte de un plan arraigo que
empezaríamos como una prueba piloto donde familias que, bueno, ya quieran salir de las zonas urbanizadas, sobre todo los sectores de los barrios populares, que aquí se lo conocen como villa o afuera lo conocen así, pero que son los grandes asentamientos que se han ido haciendo en los conurbanos, poder tomar esa experiencia como un piloto y que sea lo más exitoso posible, porque es posible. Es posible vivir de la tierra, cuidándola, generando alimento y poder vivir en un entorno de cuidados, porque también es eso, cuidado no solo de la familia, sino cuidado de todos los saberes ancestrales, de la semilla y de la comunidad, que es el quiebre, ¿no?, en esos lazos comunitarios, lazos social comunitarios, donde el capitalismo y el patriarcado han sabido meterse para romper y generar las individualizaciones y así a llevarnos a todo lo que decía la compañera antes. El cambio climático es consecuencia de un modelo de producción, de concentración y de contaminación y de desplazamiento de muchas de las familias. Entonces, la familia campesina con su sistema de producción es garantía no solamente de la alimentación, de la soberanía alimentaria, sino también del cuidado de la madre tierra, del cuidado de ponerle freno al calentamiento global. Entonces hay mucho que hacer y el eje es la descentralización. Digamos. Y de cara al futuro, Gotzone, bueno, comentaba de Olinda, pues el tema de trabajar en red, unidas también, me imagino, para tener más fuerza, ¿no?, de cara a los gobiernos y a los gobiernos locales, autonómicos. ¿Cómo veis el futuro? No sé, cualquiera de las dos o las dos. Primero, Gotzone. Está claro, ella ha comentado muy bien, el tema del COVID ha dejado en evidencia que la seguridad alimentaria está ligada estrechamente a la soberanía alimentaria. Y eso, por ejemplo, en Europa hay en estos momentos grandes debates y, de hecho, es lo que a la Comisión Europea, dentro del Pacto Verde, pues le ha llevado a plantear para los próximos 10 años la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. En Europa se ve un cambio de rumbo. Aquí también, a nivel político, es verdad que los políticos están hablando de ello. O sea, se habla, y uno de los objetivos que se está planteando es que la alimentación poco a poco se relocalice dentro de lo que es el continente europeo. Eso sí que se ve cada vez más claro. Y en un plazo de 10 años, el objetivo es que la agricultura de Europa, el 25% sea en ecológico, agricultura y ganadería, que a nivel de nitratos se reduzca el uso de nitratos en un 20% y un 50% en el uso de antibióticos y fitosanitarios. Estos objetivos son objetivos ambiciosos, sobre todo además si nos bajamos a Navarra. En estos momentos en Navarra la agricultura ecológica es solamente del 6,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos llegar a esos objetivos de aquí a 10 años, tenemos que tener, unos planes súper ambiciosos. Es decir, hay que empezar ya a hacer planes estratégicos, ¿no?, sector por sector, y hay que reorganizar totalmente toda la estructura agrícola ganadera que tenemos aquí en Navarra. La estructura que tenemos hoy en día es consecuencia de muchos años, de 30 años de políticas neoliberales, ¿no? Se ha producido se puso en su día el acelerador y hemos ido a al escenario más intensificado y más industrializado de toda Europa, pero eso quiere decir que ahora, si queremos echar marcha atrás, también tenemos que ser valientes y tenemos que tener planes ambiciosos. Y ahí es donde vemos a la administración un poco coja. Es decir, nosotros los campesinos, por nosotros mismos, ese cambio solos no lo vamos a poder hacer, porque tenemos dos grandes problemas. Uno, que la media de edad del campesinado aquí, de los agricultores y ganaderos, es de 55 años. Se calcula que en 10 años se van a jubilar 6.500 personas
Y para sustituir a lo que tenemos y para alcanzar los objetivos que nos estamos marcando, necesitaríamos 8.500 personas nuevas, ¿no? Para incorporar al sector. O sea, anualmente tendríamos que estar en toda Euskal Herria, son datos de Euskal Herria, incorporando 500 personas al sector. Y resulta que no llegamos a los 300. Y el año pasado en Navarra tampoco se consiguió, pues no sé si cuántos salieron, o sea, salieron, ¿cómo se dice? Se suelen sacar ayudas para nuevas incorporaciones, cerca de 100 o así, y quedaron en 68. O sea que quedaron vacantes bastantes. Con lo cual, pues tenemos ahí un gran reto, y el otro reto es cómo hacemos esa transición hacia un modelo más sostenible y más ecológico. Pero eso se tiene que planificar. Eso por sí solo no va a suceder. Planificar y al mismo tiempo tiene que ayudar. La administración lo tiene que hacer, lo tiene que incentivar económicamente y la industria transformadora también tiene que colaborar. Tiene que colaborar. En el caso de la leche, por ejemplo, es súper evidente. Es decir, si queremos leche de pastoreo o leche ecológico, la industria transformadora tiene que ayudar a hacer la transición a los ganaderos. Las grandes explotaciones no lo van a poder hacer porque Caparroso, pues lo veo muy difícil que empiece a hacer leche de pastoreo. Pero en el norte de Navarra, pues en Baztán, en Larraun, en Aezkoa, en Sakana, pues las producciones más pequeñas, las que estamos hablando igual de 100 vacas, 150 vacas, 50, que ya quedan pocas, pues esas sí que podrían hacer la transición. Pero la administración se tiene que mojar, la industria transformadora se tiene que mojar y la parte consumidora también tiene que estar dispuesta a pagar un precio digno sobre esos productos. Porque nos hemos acostumbrado demasiado a comprar comida barata. Vamos siempre al precio tirado y no, eso tiene consecuencias sociales, pero tiene también consecuencias medioambientales. Entonces, el futuro, bueno, pues esos son los objetivos que se están marcando en Europa. Yo veo que a nivel teórico, pues cada vez más gente tiene interiorizado que se tiene que dar esa transformación, pero de lo teórico a lo práctico hay un gran salto. O sea, es ahí donde veo yo la mayor dificultad, porque culturalmente y políticamente nos está costando mucho dar esos saltos. Hay muchas resistencias desde la parte productora, pero también la parte consumidora, no sé hasta qué punto está dispuesto a mojarse también, ¿no? Por unos alimentos más sostenibles y más justos. Y claro, la administración pues también está ahí jugando muchas veces a dos aguas, ¿no? Es así como veo, o sea, lo veo incierto. O sea, yo creo que cada vez está más claro que la solución a todos los problemas que tenemos es la agroecología, y la agroecología significa trabajar a escala mucho más reducida, o sea, a estas grandes dimensiones es imposible, es inviable la agroecología, porque la agroecología lo primero que necesita es mucha mano de obra, es otro manejo completamente diferente. Tenemos que prescindir de fitosanitarios, tenemos que prescindir de nitratos, tenemos que prescindir de todas esas, de los antibióticos. Eso quiere decir cambio de modelo radical, quiere decir hacer las producciones mucho más pequeñas. Tenemos que ir para atrás, marcha atrás en ese sentido. Pero claro, eso hay que ayudarlo, hay que impulsarlo. Y bueno, pues hasta que eso suceda, pues los pequeños, la gran oportunidad que tenemos es, pues lo que he comentado antes, trabajar los circuitos cortos de comercialización, que como producimos poco, eso es fácil hacer. Es decir, a través de mercados, a través de esa relación directa con el consumidor, cuando eres pequeño, pues todo es mucho más fácil. Te permite trabajar la diversificación, que es así como trabajamos nosotros. Tienes una mayor autonomía, no dependes tanto de insumos exteriores, es decir, de cereal o de insumos pues, para fertilizar la tierra. O sea, trabajamos mucho la autonomía y eso es lo que nos permite a los pequeños sobrevivir a corto plazo. Pero a largo plazo,
con el esfuerzo de unos cuantos pequeños no somos capaces de darle la vuelta a esto. Es decir, necesitamos la implicación de todos y hay crear las redes entre los productores y la sociedad es fundamental, es vital, porque va a ser la única manera, creando alianzas entre nosotros y haciendo una presión desde abajo, va a ser la única manera que la administración pues sea más valiente a la hora de tomar, o sea, de poner en marcha medidas que realmente sean prácticas, ¿no? y eficaces. Muy bien. Y Deolinda, ¿cómo ves el futuro por allí, las alternativas, opciones de avanzar o de lucha contra el neoliberalismo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis preparándoos? Creo que es una continuidad en la multiplicación a través de la formación política. Nuestros espacios de formación y de comunicación también a través de los medios de comunicación propia hacen parte de la estrategia de la disputa de sentido que le tenemos que dar, digamos, al modelo capitalista, al sistema patriarcal, y eso es necesario que nos vayamos multiplicando cada vez más y poner no solo a la juventud, sino a las mujeres en el centro de ese proyecto transformador. Como decía antes, es importante también que en los países y demás no solamente se vaya haciendo hacia la desconcentración de las grandes ciudades, sino también nosotros en América Latina y también aquí en nuestro país estamos no solamente elevando las propuestas a los espacios gubernamentales, sino también pensando en disputar esos espacios, porque en definitiva quienes están ahí terminan definiendo o decidiendo las políticas que se implementa para el pueblo. Entonces, si nosotros somos el pueblo, también tenemos que estar ahí y tenemos las capacidades para hacerlo y poder crear y proponer y desarrollar políticas para la gente que realmente hoy la está pasando mal a causa de esos malos manejos o los manejos que son de intereses de capitales, ¿no? De la lógica de, bueno, estamos bien si consumimos productos enlatados y que si está todo bien, que si las transnacionales manejan nuestra alimentación, bueno, no, no está bien eso. Hay que hacer un trabajo de conciencia, seguir articulando, seguir intercambiando, que es también otra de las formas de potenciar esos intercambios de enriquecimiento de miradas también en pos de la transformación social, obviamente de la transformación productiva, los modelos productivos que imperan en los países, ¿no? Aquí es dificilísimo sacar de la lógica de que somos un granero del mundo cuando no estamos, por lo menos ya no estamos en el tipo de guerra que había hace años atrás para poner a nuestro patrimonio, que es la tierra en función de eso, ¿no? Creo que hay ese gran debate, se va avanzando también en el país y ser más consciente de la función social que debe cumplir la tierra y los bienes comunes. Eso por un lado, las mujeres, vuelvo a decir, somos importantes en este proceso y tenemos que estar como mujeres luchadoras, protagonistas de esos cambios y que son necesarios, ¿no? Así que a eso hay que seguir apostando. Y la alianza entre los distintos espacios, tanto de las zonas rurales como urbanizadas, también es importante y todo lo que pueda enriquecer a esas transformaciones. Y seguir la lucha, sin duda, es una lucha que no empieza ayer y termina mañana, sino que es una lucha permanente y constante y eso es parte de esa disputa, ¿no? Dice, algunas veces nos tocan momentos muy difíciles y hay un, un discurso donde García Linera dice, bueno, los revolucionarios estamos hechos en base de conflicto. Bueno, entonces hay que seguir en los conflictos sobre todo o en las problemáticas bien fuertes y esta es una problemática grande
no solo para el derecho a la alimentación, el derecho de un buen vivir de las comunidades campesinas e indígenas, hay que seguir estando ahí, ¿no? Revolucionar de todas las maneras y formas para conquistar, en definitiva, la soberanía y la libertad de los pueblos. Lorea, enlazando un poco con lo que se comentaba aquí, ¿no? Lo que comentaba Gozzone, la Unión Europea tiene un plan a 10 años de reducir un 20% de los nitratos, un 50% de los antibióticos. Sin embargo, parece que aquí no llevamos ese camino, ¿no? Con el plan de macrogranjas que se están dando. No sé qué consecuencias están teniendo ya toda esa agroindustria y esas grandes granjas, ¿no? Que se están haciendo. Sí, bueno, pues primero un poco por empezar ¿no? de lo más global a lo más local, ¿no? Por así decirlo. Creo que, claro, porque sí que es verdad que en el Estado español y aquí en Navarra el problema por contaminación de nitratos pues, se está agudizando mucho, pero creo que tenemos que enfocar un poco en la diferencia, ¿no? Entre la producción más pequeña que hablaba Gozzone y estas macrogranjas, ¿no? Que mientras la producción pequeña puede hacerse a escala muy local o utilizando recursos locales y gestionando los residuos de manera más o menos local y aceptable para la tierra, ¿no? Que la tierra los pueda absorber, frente a esto, el modelo industrial que se está potenciando, o sea, las dimensiones de las problemáticas que tiene pues, son desde lo muy internacional hasta lo muy local, ¿no? Y empezando de ahí, pues todo el tema que hablaban de las importaciones de soja, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy conscientes de que una hamburguesa que nos estemos comiendo aquí no solo tiene impactos aquí, tiene impactos empezando desde donde se planta la soja que se trae aquí para alimentar los cerdos de aquí, que además luego igual acaban en China y no nos los comemos aquí, ¿no? Y que en ese sentido el Estado español es uno de los principales importadores de soja de la Unión Europea. En 2019 era el segundo por detrás de Europa, o de Holanda, perdón. Entonces, eso, que no es un problema, o sea, que este modelo productivo al final genera impactos a nivel internacional que son injustos tanto para el medio ambiente como para las personas de terceros países que sufren pues, todas las violaciones de derechos de las que hablaba Dolina. Y bueno, o sea, tener en cuenta también que todo este modelo no solo, o sea, por su intensificación, necesita de un uso más intensivo de agroquímicos, fertilizantes, antibióticos, herbicidas, plaguicidas, porque a pesar de que es verdad que en Greenpeace sobre todo nos centramos en la ganadería, la agricultura industrial también funciona igual. Al final son monocultivos que por ser grandes extensiones basadas en una sola especie son más propensos a desarrollar grandes enfermedades, entonces por eso están obligados a utilizar más pesticidas y todo eso pues acaba en el suelo, en las aguas e incluso en nosotros a través de toda la cadena alimentaria, ¿no? Y uno de los principales problemas, por ejemplo, que se está detectando es que el uso de tantos antibióticos en animales de granjas industriales está creando en personas cierta resistencia a algunos antibióticos y bueno, pues generando problemas de salud ya por ese modelo de producción tan químico, ¿no? Por así decirlo. Pues que además eso, en Greenpeace nos centramos en particular en la ganadería industrial porque de toda la extensión utilizada para la agricultura, el 75% de esa extensión está principalmente dedicada solo para la alimentación animal de estas macrogranjas. Es decir, o sea, que si redujésemos la cantidad de animales hacinados, posiblemente tendríamos más tierra disponible para cultivar alimentos para las personas, no solo para los animales. Y ya viniendo al tema de la contaminación ya a nivel del Estado español, pues sí, la situación es muy grave. Hace unos años ya salió una directiva a nivel europeo que vigila pues eso, las cantidades de nitratos que llegan pues al agua y
ya la tierra y el Estado español está incumpliendo. O sea, todos los últimos informes que se han hecho indican que la contaminación por nitratos en el Estado español va en aumento y la principal razón se le atribuye a la proliferación de macrogranjas. Y eso, pues el Estado español no está haciendo sus labores de inspección adecuadas, no está tomando medidas y además está posibilitando pues toda esa proliferación de granjas de la que hablaba Gozone y además de granjas de cada vez más tamaño, ¿no? Ya no hablemos de este proyecto de Noviercas con 20.000 vacas que ya se estiman que la cantidad de purines o de residuos orgánicos que van a producir pues sería lo equivalente a lo que produce toda la población de Soria. Entonces, eso, porque son una gran cantidad de residuos que es muy difícil de gestionar, que en teoría se utilizan de nuevo, ¿no? Pasan pues un proceso de biometanización, etcétera, y luego se usan para abonar las tierras, pero claro, hay semejante exceso que eso al final acaba llegando a las aguas y las aguas pues acaban contaminando y de hecho hay en muchas zonas de Aragón y Cataluña que empiezan incluso a tener problemas para tener agua potable limpia, porque se están contaminando tanto los acuíferos que genera problemas de potabilidad del agua. Pero no sí, porque solo... frente a eso, perdona, Gotzone, una pequeña granja como la vuestra, ¿no? ¿Cómo gestiona los residuos? Así brevemente. Nosotros hacemos estiércol, es decir, nosotros no trabajamos con purines. Entonces, el estiércol, lo echas a la tierra y la tierra lo absorbe y no contamina. O sea, no... los purines traen otros problemas. O sea, los purines filtran y pasan a los acuíferos y eso va contaminando el agua, pero el estiércol es seco. O sea, entonces esa es la principal diferencia. Y luego, además, como tenemos nuestra carga ganadera está relacionada con la tierra que tenemos. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos para la tierra que tenemos necesitaríamos más ganado incluso. Con lo cual, pues es súper fácil hacer la gestión de residuos. O sea, nos escasea muchas veces el estiércol, necesitaríamos más estiércol para que la tierra estuviera más fértil. Entonces ahí, claro, la carga ganadera pues quiere decir muchísimo. Por eso está lo que ha comentado Lorea, o sea, es que no tiene nada que ver una explotación de estas industriales con una explotación pequeña como la nuestra. Lorea, una granja como Caparroso, por ejemplo, ¿qué hace con los residuos y dónde los vierte y cómo los utiliza? Ahí hay que tener en cuenta también que las producciones pequeñas en ecológico normalmente además son en extensivo, por lo que el estiércol o el purín que se produce, que hay que gestionar, el volumen es mucho más pequeño que el que tienes en una granja, que tienes un montón de animales y encima están todo el rato encerrados. Entonces, estando encerrados, todo lo que me anicaba mucho más, pues ahí queda y hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, en Caparroso lo que hacen es, en teoría, hay una planta de biometanización a la que llevan esos purines para tratar y luego de ahí parte de lo que sale lo utilizan para cultivar campos, para abonar campos. Pero bueno, lo que hemos podido ver, por un lado, o sea, ya el que esté esa granja de Caparroso, claro, para que esté y pudiese pasar la autorización ambiental integrada, ya tenía que asegurarse que tenía una extensión X de cultivos para poder verter ahí todos sus purines. Entonces, claro, ya ha habido un cambio del paisaje de la zona brutal, porque de zonas que eran cultivos de secano, de frutales, etcétera, ahora todos son pues eso, cultivos de cereales en regadío, que además en un escenario de cambio climático tampoco son sostenibles, porque esos mismos cultivos necesitan grandes cantidades de agua. Entonces,
claro, todos esos purines los vierten en estos cultivos, teóricamente después de tratar y siendo menos agresivos, aunque bueno, tenemos nuestras dudas por las cosas que hemos visto que indican que están echando purines sin tratar por las tuberías de regadío, por donde debería salir agua, pues en vez de salir agua sale algo negro que no es agua. Y claro, las cantidades son tan grandes. El problema es eso, el problema es la cantidad. No es igual, porque una granja pequeña va a generar estiércol y purín. Igualmente, lo que pasa es que la carga ganadera, como es menor, la tierra puede absorberlo. Lo que pasa en el entorno de Caparrós es que es tal la cantidad de purín que tienen que gestionar que la tierra no es capaz de absorberlo. Y entonces, pues, cuando llueve, o sea, por un lado, tal y como lo echan, acaba filtrando a las aguas subterráneas y cuando llueve también, pues se limpia de los campos y acaba llegando por barrancos, pues en este caso al río Aragón, que es una zona protegida, que es hábitat de especies protegidas como el bisón, como el galápago. Entonces, bueno, pues se ven cosas que no debería haber, como cascadas de mierda llegando directamente al río, ¿no? Entonces, se le supone que tiene que seguir ciertos procedimientos, pero por mucho que los sigan, pues ese impacto está ahí. Además, bueno, es que eso, se le supone que tienen que seguir una normativa, pero bueno, la granja de Caparrós tiene varias denuncias ya, tiene 11 procesos sancionadores en marcha, lo que quiere decir también que con semejante nivel que han adquirido y poder que se les ha dado, pues también están haciendo con la legislación pues lo que les viene en gana un poco, porque eso, acumulan procesos sancionadores uno tras otro, y en vez de parárseles la actividad, lo más reciente es que el gobierno de Navarra, ¿no?, les ha ampliado eso, tenían una autorización para 3.500 vacas que ya estaban incumpliendo. Una de las demandas o procesos que tenían abiertos era por incumplimiento de unas autorizaciones que tenían, y ahora el gobierno de Navarra, pese al decreto que pusieron en marcha, pues dicen que no han tenido más remedio que darles la ampliación. ¿Cómo no? Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia Navarra ha primado el interés de la empresa para decir que un decreto foral no es suficiente para denegar la ampliación, y en la situación que estamos de crisis ecológica, ¿no?, de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, no se ha basado en el peligro que supone esta granja para el medio ambiente, en todos los impactos documentados que hay ya, tanto de contaminación, pero es que cuando estuvimos allí en la acción, no sé si sabéis que el 22 de abril hicimos una acción allí por precisamente el Día Internacional del Agua, pues para denunciar los impactos que genera este modelo de producción en el agua, tanto por la contaminación, pero también por las cantidades de agua que necesita. Y aparecieron los de Seprona y es que eran muy conocedores de todo, o sea, incluso de pues, temas de bienestar animal, de eso, de contaminación de aguas, de todo, o sea, eran muy conocedores, y aún así pues ahí siguen y encima de eso son ellos mismos, los de Caparrós, los que están impulsando el tema de Nubiercas de 20.000 vacas, y con 5.000 que se les supone que tienen ahora ya están generando semejantes problemas en Caparrós y en su entorno, pues ¿cómo van a ser capaces de gestionar lo que producen 20.000 vacas? ¿No? Y otra cosa también que bueno, pudimos comprobar in situ, ¿no?, es que muchas veces también defienden estos proyectos, ¿no?, para la España vaciada, para crear esos nuevos empleos, pero la verdad es que toda la gente que estaba trabajando allí era gente, bueno, migrante, que probablemente ya te da a entender las condiciones de empleo que se generan allí, ¿no? Y bueno, que impacta mucho ver todo lo que genera, tanto a nivel medioambiental como social, porque desde luego beneficios, pues la empresa y poco más.
Muy bien. De Olinda, no sé si quieres añadir algo o comentarnos algo sobre si tenéis la problemática de residuos o el impacto medioambiental que tienen ahí los grandes terratenientes en Sí, esta parte del estado. claro, aquí hay el monocultivo o para la explotación a gran escala de la minería de cielo abierto y esto se utiliza, nosotros lo denominamos agrotóxico, ¿no? Porque es la palabra que lo describe, son tóxicos, tóxicos para todo, el ambiente, la salud, las aguas y además están haciendo un uso de agrotóxicos que son prohibidos en Europa. El 2,4D, por ejemplo, utilizan aquí todavía para hacer, bueno, para mezclarlo con el Roundup o el glifosato, que aquí ha habido una gran lucha, sobre todo de las madres, muchas mujeres que se han organizado porque han sido perjudicadas directamente en su salud, en la salud de sus hijos, y se ha estado, bueno, haciendo también un acompañamiento a muchas poblaciones que están en en esa lucha. El paraquat, por ejemplo, que también está prohibido que se lo use en los países del norte, aquí se lo utiliza. Entonces, es que en ese sentido creo que motivo también para seguir articulando y haciendo que se resuene. Ah, ante la extranjerización y sí, extranjerización de la tierra y también de empresarios de extranjeros que vienen, muchos provienen de países donde están presentes, obviamente, no solamente la vía campesina, sino aliados de la misma. Y ahí, en ese sentido, creo que las campañas que podemos tener o podamos generar va a potencializar tanto esa lucha y resistencia local para que se visibilice, ¿no? Alguna vez hemos hecho alguna actividad, alguna acción donde creo que a una empresa de capital francés llegamos a hacer el scratch en Argentina y también en Francia se ha como manchado los granos de soja que llevaban, ¿no? Y es una forma también de ir haciendo las denuncias, como para no quedarnos también en esa cuestión denuncista, ¿no? Porque si hacemos toda esta que son importantes, pero no quedarnos en el campeonato de desgracia, sino también en las acciones que se han podido hacer y que han sido exitosas. Creo que con esas acciones también uno impacta a la sociedad y toma también conciencia para mirar estas transformaciones que también estamos llamados todas y todas. Y ojalá que, bueno, ojalá no, esperemos y que tenemos que luchar en ese sentido para que las determinaciones que se vayan a estar tomando en ámbitos internacionales también sirvan para frenar y disminuir poco a poco esas contaminaciones porque vamos a tener un colapso sanitario. Bueno, hoy lo estamos viviendo con el COVID, que es parte también para nosotras de ese tipo y modelo de producción a gran escala y de destrozamiento que se hace a los bienes naturales, a los organismos naturales, en fin. Creo que este es un aviso importante que tenemos como humanidad, de que tenemos que hacer un cambio urgente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues luego igual podemos, con el turno de preguntas, podemos volver a estos temas. Igual ahora ya me gustaría dar voz a Miquel. Miquel trabaja en un ayuntamiento responsable de medio ambiente, en el Ayuntamiento de Noain. Han recibido varios reconocimientos, además creo que nacionales, internacionales, ¿no? Por su labor allí. Y bueno, pues estaría bien ver que desde un ayuntamiento qué se puede hacer a favor de la soberanía alimentaria. Ejemplos, bueno, cuéntanos tú lo que te parezca. Bueno, a mí lo primero me resonaba mucho cuando decías la evolución a nivel de empleo y de dedicación al campo, porque yo hace 30 años estaba produciendo hortalizas ecológicas. Y claro, ahí el problema era comercializar, lógicamente, no había estructuras, apenas había demanda y tuve que abandonar. Pero bueno, ya con lo aprendido, luego pude también ir haciendo otras cosas. Bueno,
Sobre todo lo que voy a comentar son acciones a nivel de ayuntamiento, que no hay, pero también algo de Pamplona, y empezar por la constatación que hicimos hace 25 años ya, cuando empecé allí, de que la jardinería, digamos, seguía un modelo pues desarrollista. Y con ese bagaje de la horticultura ecológica, lo que nos planteamos inmediatamente era dejar de echar productos tóxicos en medio del ámbito de vida de la gente. Lo siguiente fue empezar a trabajar con el medio escolar y con la gente para implicarlas en ese cuidado y en ese disfrute de su entorno cercano. Y con el paso del tiempo pudimos empezar a plantear que parte de esos jardines pudieran tener una vinculación con el cultivo, al principio a nivel educativo, pero luego a nivel ya de implicar y de tener otros objetivos ya más ambiciosos. Lo primero que hicimos fue una huerta de autorrecolección en el mejor parque que tenemos allí y lo usamos como piloto, como prototipo para ver realmente qué números salían de ahí. Y cuando digo números, por ejemplo, hablo de la parte económica y lo que cuesta un metro cuadrado de jardín convencional al año supone entre 2 y 4 euros de coste, de gasto constante para un ayuntamiento, y un metro cuadrado que transformábamos a huerta, no solamente no nos costaba ese mantenimiento, digamos, absolutamente estéril, sino que nos generaba pues entre 15 y 20 euros de ingresos. Entonces, en ese sentido, ya fuimos viendo elementos de juicio a nivel económico, pero si hablamos también de números, porque lo son, hablábamos también de reducción de cantidades de horas de consumo de agua, de consumo de elementos que no eran tan necesarios en la huerta, y también del número de personas entre adultos y escolares que pasaban por allí, aprendían, consumían y empezaban a ver lo que era el producto hortícola como algo bello y a la vez algo necesario. Y bueno, en este sentido, la huerta de autorrecolección funciona como un supermercado. Con esto del COVID lo hemos tenido parado, pero lo vamos a volver a poner ya esta primavera. Entonces es un supermercado al aire libre. Las personas que cultivan pues están ahí ya indicando cómo se debe recolectar, pero cualquier persona puede coger ahí la cesta, recoge lo que le apetece con sentido común, respetando para el que venga detrás también se encuentre algo, y luego a la salida lo paga, y ahí también hay otros números que son que el precio tiene que ser popular. Entonces está esa multiplicidad de elementos que es que quitamos, aunque la jardinería que hacemos allá es toda ecológica, quitamos zonas de ese paradigma de solamente hierba y ya está, sino que la convertimos en algo vivo, cultivado, bellísimo, muy participado, muy disfrutado a la hora de recolectar. Estás trabajando todos los sentidos, económico y saludable. A esto le añadimos un avicompostero, que es otro prototipo que nos propuso la Universidad Pública y que se instaló con la colaboración de una entidad de inserción sociolaboral que es el CARQUIDE. Entonces, se cerró aún más ese círculo en el que 30 familias que consumen de esta huerta llevan los restos orgánicos a esas gallinas, recogen los huevos, disfrutan del contacto con los animales, disfrutan de los huevos que son una delicia, y el compost que se produce allí con esa materia orgánica sirve para otra vez fertilizar la tierra, que produce las verduras, que recolecta la gente, que trae los restos, que alimenta las gallinas, como un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Y todo esto ha sido además testado a nivel, en la parte del avicompostero, de todo lo que se trae en cantidad, en peso, de lo que entra, del compost que sale, de los huevos que se producen, de la calidad de ese compost, incluso teniendo en cuenta posibles patógenos, teniendo en cuenta la calidad de los huevos, de posibles patógenos, y todo esto, al ser testado con método científico, nos ha dado un prototipo que podría ser escalable y que, de hecho, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está estudiando el ponerlo en más sitios de Irún y Ría. Aparte de esto, ya viendo que funciona, nos lanzamos como ayuntamiento, porque creo que es
una vocación de las entidades locales el promover la salud y el cuidado del entorno, pues con unos huertos familiares, que además tomaron como ejemplo los huertos familiares de Berriozar, que están aquí. Nosotros también adaptamos a nuestra circunstancia y, lógicamente, tenían que ser ecológicos. Y ahí también la obligatoriedad de esa formación inicial, de ese cuidado del entorno. Siguiendo a más, tenemos un proyecto que liga la producción ecológica de hortícola con restaurantes, intentando que haya ese flujo, que los restaurantes hablen y utilicen los productos ecológicos y que la producción tenga asegurada de alguna manera parte por lo menos de su producción para venderla a esos restaurantes. Como otro paso siguiente fue el aprovechar los terrenos comunales. Aquí tenemos una estructura de terrenos comunales en nuestro territorio bastante conservada todavía, pero no suficientemente valorada. Entonces, en nuestro municipio lo que hemos hecho es una normativa que permite, cuando sacamos a subasta, sacamos a concurso, que una parte de las tierras, que ya más o menos será la mitad, sea obligatorio cultivarlas en ecológico. Tiene problemas porque la inercia de muchos agricultores es: esto es muy complicado, no me interesa, porque está todo enfocado a lo grande. Pero claro, nos encontramos sorpresas muy agradables de otros que dicen: oye, pues yo voy a probar. Entonces hemos hecho formación, hemos hecho esta normativa y ya está funcionando en ecológico desde hace 6 años estos terrenos comunales. Eso también es importante. Además, ahora tenemos el apoyo del Centro de Distribución y Acopio de Productos Ecológicos de Navarra, que está también en nuestro municipio. Entonces eso puede generar pues, sinergias muy interesantes. Tenemos un centro que es Lorenea, es una casa de paja, desde la que intentamos también dinamizar todas estas historias, fomentando, por ejemplo, degustaciones, cursos, talleres, todo lo que podemos. Y en este sentido lo que sí que pretendemos es ampliar a más terrenos de cultivo ecológico en secano y más hortícolas, y también trabajar con lo que son los pequeños comercios del pueblo, porque sabemos que están abiertos a ello y es el siguiente paso. Pero quería comentar también, no solo de Noain, sino de Iruña, de Pamplona. La anterior legislatura hicimos algunas cosas también en esta línea. Una de ellas, que fue muy importante, fue lógicamente promover los huertos comunitarios, que había una petición popular que encontró eco por fin y que se pudo desarrollar, y que lo que está haciendo también es un acercamiento no solamente al elemento de socializar, que es súper importante, sino que sea también un vector de conocer lo que es el producto cercano, cómo crecen las cosas, su sabor y la salud que generan. También se hizo un trabajo interesante a la hora de diseñar nuevos parques para integrar en el proyecto, para que se ejecuten no solamente zonas verdes, sino que se ejecuten huertos familiares y huertos profesionales integrados en grandes parques. Porque es absolutamente posible y porque es necesario. Porque puedes crear en ese aspecto un contacto muy directo entre el productor y la visibilidad que da esa producción urbana. De hecho, hace poco me enteré que en Pamplona, hasta el año 1955, no entraba verdura de ningún sitio. La verdura se producía en Pamplona, ¿vale? Que viviría menos gente que ahora, pero era una realidad, porque había una estructura productiva. Después, lo que también hicimos fue un proyecto en el meandro de Aranzadi para crear un espacio de formación, información y promoción de la horticultura y lo que sería la agrosilvoforestería, que llaman allí, y es ligar los animales con la producción agrícola y con el bosque. Y es un proyecto que se ha quedado ahí a la espera. Una parte sí parece que se va a desarrollar, pero ¿cuál era la idea principal? Generar vocaciones para luego tener una red de bancos de tierras donde poder hacer esas primeras instalaciones, pero claro, paralelamente buscar los canales para poder sacar esa producción, porque si no estás absolutamente cojo. Entonces, el ligar el consumidor
como elemento activo que busca esa calidad y esa salud y ese cuidado del medio ambiente a través de los profesionales a los que hay que prestigiar, porque son las personas que nos dan la vida. O sea, producen el alimento que nos hace vivir. Y creo que eso es mucho más importante que los móviles, que cantidad de cosas, o viajar de aquí a Singapur. Creo que es mucho más importante tener una salud, tener una vida consciente y cuidar nuestro entorno antes que otras cosas en las que además no solemos escatimar el dinero, al revés de como hacemos en la compra de alimentos, que vamos a la oferta, ¿no? Sin pensar en la salud propia ni en la del planeta. Y luego quería acabar sin más hacer un apunte de un tema que tenemos que explorar en los ayuntamientos, y es el promover que un porcentaje de lo que se vende en nuestros municipios sea cercano y ecológico. En Usurbil, en Guipúzcoa, hicieron un estudio. Entonces dijeron, tenemos 6.000 habitantes. Y con unos especialistas en dietética, en nutrición, analizaron qué volumen era necesario de productos para alimentar a esa población, en todos los aspectos, incluida la proteína. Salvo la producción de huevos, que también la tenían en cuenta, pero no iba a ser objeto del estudio, y llegaron a una conclusión de un volumen de un montón de miles de toneladas de productos al año. Luego, después de ese estudio nutricional y de necesidad de producción, con especialistas en producción agroecológica, plantearon cuánto terreno hacía falta para cultivar esa comida para alimentar a toda la población. La conclusión fue que hacían falta 64 hectáreas. Entonces, es muy interesante porque se ve que es posible, porque simplemente trabajar profesionalmente con una mirada holística y buscar cerrar los círculos. Pero luego venía también otro elemento añadido, y es que para trabajar esas 64 hectáreas, para producir esa alimentación, se podían crear hasta 120 puestos de trabajo. Y eso también nos tiene que abrir un poco la mente a los ayuntamientos y, lógicamente, también al Gobierno de Navarra y a sus organismos asociados, de que tenemos que volver no para atrás, porque hacia donde íbamos no era hacia adelante, sino si íbamos al precipicio. Tenemos que alejarnos del precipicio y buscar esa seguridad alimentaria, de salud, de medio ambiente, y entonces muchos ayuntamientos debieran empezar ya a pensar: tengo unos terrenos cultivables, tengo unos habitantes, tengo una estructura comercial, la que sea. Vamos a ver cómo podemos empezar con pequeños retos a favorecer esa instalación. Y además, se suma esto que están saliendo métodos de cultivo hortícola biointensivo que beben de las fuentes de hace muchos años, pero que se van ya definiendo con un criterio, digamos, muy práctico, y que partiendo de la base de que va a ser siempre en ecológico y que va a ser una instalación pequeña, hablando de en torno a 5.000 metros cuadrados, lo que pretende es tener una sistemática y tener una capacidad de organización y de producción y de comercialización que permita a unidades pequeñas ir sumando a esas necesidades de un pueblo grande, una ciudad, de la comunidad que sea. Esos métodos que se están extendiendo ahora pues ampliamente por toda Europa también son muy interesantes para incitar a ayuntamientos a que vayan tomando iniciativas. No es, digamos, ninguna osadía, es decir, vamos a dedicar 10.000, 20.000 metros cuadrados a favorecer una infraestructura para crear nuevas vocaciones, para ligar esa producción con los consumidores de nuestro vecindario. Pues eso son cosas que abren muchos ojos, porque saboreas, porque ves dónde se produce, porque le pones cara a quien produce el alimento que te da la vida y la salud, y porque además se va creando economía cercana y mucho más estable. Entonces son cosas que están al alcance de cualquier ayuntamiento, estas y otras muchas cosas que se puedan ocurrir, pero que sobre todo lo que hace falta es pasar del discurso políticamente correcto al ver que esto es estratégicamente imprescindible. Y ahora, de hecho, el coronavirus nos está mostrando, pues eso, hacia dónde íbamos, y tenemos que repensar y actuar.
agradecerte tu participación, que nos ha servido de mucho para conocer el funcionamiento, para ver diferencias con lo que nos pasa aquí y bueno, y ver también coincidencias, ¿no? Al final, y la Claro. relación, desde luego, con los cultivos, con los piensos que se cultivan allí para alimentar animales de aquí, bueno, muchas cosas, ¿no? Sí, esto yo también agradezco, sí, nos tenemos que ir. Tengo otra reunión que he estado atrasándolas, pero creo que es importante en esto de la bandera de la vía campesina por la soberanía alimentaria que se ha irradiado un montón y que hay mayor conciencia. Eh, a nosotros también nos ha permitido conocer parte de la experiencia del territorio de donde ustedes están, de donde trabajan, a partir de los intercambios, de las pasantías o de las vivencias que les llamamos. Nos ha tocado recibir a compañeros y compañeras de ahí, de Navarra, de Escalería, y de aquí también poder ir allá, compartir, y eso nos enriquece, nos enriquece no solamente en la formación política, sino en la mirada de lo que apostamos o de lo que queremos seguir construyendo, y también reafirmar que ese es el camino, ¿no? De la construcción colectiva, en alianza, en solidaridad, que es lo que de alguna manera también a nosotras y a nosotros nos hace eh, de abono, de abono espiritual, podemos decir, de alimento para seguir la lucha, saber que no estamos solos y que esa lucha que tenemos aquí contra el enemigo de estos monstruos de las transnacionales o de ese proyecto también se están dando allá, y bueno, y es una lucha sola. Entonces, ante esa lucha sola hay que seguir cada vez más unidos y también organizados, ¿no? Así que les agradezco la oportunidad y la posibilidad de estar compartiendo nuestra realidad de aquí, y son invitadas cuando se pueda a venir para acá. Muy bien, pues parece. Abrimos turno de preguntas. ¿Queréis dirigir a cualquiera de las personas que hay aquí? Por una parte, como consumidor, y viendo un poco lo que pasa, estoy de acuerdo con Miquel. O sea, vamos a lo más barato, te vas al Macro o a Mercadona o no sé dónde a comprar zanahorias por 50 céntimos y no sé cuántos por tal, y leche, si fuese de Galicia a 50 céntimos, mejor que cálculo de naturales, te valen a un euro, ¿no? Eso por un lado. Entonces, luego vas al McDonald's de aquí al lado, en Berguezal, yo vivo aquí en Berguezal, pues vas ahí y ves lo que hay. Y entonces somos así, o sea, vamos a comer la mierda que nos dan y cuanto más barata, mejor, ¿no? Y eso por un lado. Luego, por otro lado, estoy de acuerdo con Miquel, no es ir hacia atrás, como comentaba, sino yo creo que es ir hacia lo que tenemos que tender, que es a una planificación del Gobierno de Navarra y de todas las ganaderas y agricultoras de Euskal Herria y de Navarra, a replantear todo el tema y a planteártelo de otra manera, porque estamos viendo en Ovierzas y por ahí, o sea, en Caparrós y por ahí, pues es lo que está pasando, ¿no? Por otra parte, lees cosas y dices, joder, el Estado español produce mucha menos leche de la que consume, no sé qué, pero sin embargo produce muchísima más carne que está mandando, pues de porcino, de no sé qué, está mandando al exterior, a Europa o a Asia o donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se fomentan o sea, la ganadería intensiva, pero a tope, la agricultura intensiva también y de monocultivos. Por otra parte, se está fomentando la deforestación de Brasil o de las Amazonas o de no sé qué para cultivar soja, para luego traerla aquí y alimentar a los... O sea, esto es una locura, una locura. Y por otra parte, no solamente lo que comentaba Lorea del tema de la granja de Caparroso, al ser intensivo, no es como el que está en el campo, que lo puede llevar luego a otro campo y luego tal, y se va
el campo está admitiendo lo que realmente puede, como habéis dicho, de las tasas esas de, no sé cómo se llama, la carga ganadera, exactamente. Y sin embargo, en esa otra de Caparroso, pues está mega de vuelta a las vacas ahí, les meten para ordeñarlas, para tal, continuamente con agua para quitarles los purines, etcétera, con antibióticos a tope, mientras que el ganado que va afuera, que está extensivo, no lo tienes que andar dando antibiótico para que no enferme, para que no sé qué. Y en el programa que dieron de informe semanal, el sábado me parece que fue, pues haya comentado, ¿no? Que no solamente el tema de los antibióticos, sino que el agua que consumen era una pasada, de agua que están consumiendo continuamente. Y bueno, al final, los acuíferos y de todo. O sea, eso es un desastre, pero que como hay que producir leche, pues bueno, adelante, ¿no? Y cuanto más barata, mejor. Pues no sé. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo para atrás, no me estoy refiriendo a estos últimos 40 años, sino me estoy refiriendo a aquella época en la que fuimos campesinos, que hemos dejado, o sea, se nos ha olvidado. Y las prácticas, o sea, aquella época tenía sus cosas malas, porque, bueno, yo creo que la organización social, bueno, las jerarquías que había, el patriarcado, todas esas cosas, y sobre todo para las mujeres, era una época dura, pero tenía sus cosas buenas. La escala era pequeña y era local. Y estaban muy equilibrados los ecosistemas agrarios y ganaderos. Se complementaban mutuamente, se equilibraban mutuamente. Y, o sea, tenían sus aspectos positivos, digamos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a atrás, igual es a recuperar muchas cosas que teníamos antes, ¿no? Y luego hay un tema, ¿no? O sea, la España vaciada no hay que llenarla de macrogranjas, hay que recampesinizarla. Es decir, y para eso la agroecología es el camino. O sea, la agroecología es lo que y lo que ha comentado Mikel. O sea, el ejemplo es ese. Y lo que se está comentando hoy en día en el mundo rural es que la gente venga de las ciudades y que haga teletrabajo. Pero eso no necesitamos en el mundo rural. Lo que necesitamos es proyectos de recampesinización para que otra vez la alimentación sea local. O sea, para que la gente que vive en Navarra o en Euskal Herria se alimente de lo que producimos aquí en Euskal Herria. Y eso lo que requiere es reorganizar completamente pues lo que ha comentado. O sea, ese trabajo se tendría que hacer, lo que ha hecho Usurbil, o lo que se está haciendo, por ejemplo, en Durango también hay un plan estratégico de ver qué necesidades de alimento hay para toda la población de Durango Aldea, ¿no? Y luego ir organizando todo el sector en base a esas necesidades. Eso, bueno, pues los ayuntamientos, o sea, a mí vuestra experiencia me ha encantado. O sea, pueden hacer muchas cosas, muchas más de los que se imaginan ellos, además. La mayor parte de esas cosas que he comentado o cuesta poco dinero, o ahorran dinero, o no cuestan nada. Eso para empezar a quitar el miedo en algún sentido. Y por otro lado, pues una línea en la que es muy difícil ponerse un planteamiento de volver a la tierra con mayúsculas. O sea, volver a acercarnos a los frutos buenos de la tierra, a cuidarla, a tener impulsos que contrarresten los otros, que son los que nos llevan a casi despreciar o que lo natural no sea desagradable y lo artificial no sea atractivo. El asfalto, el hormigón, el aire acondicionado, el plástico, se nos hace como algo mucho más cómodo que no el pasar al lado de un rebaño que esté pastando y huela. O que pasen las ovejas, que hemos tenido también conflictos, que pasan las ovejas por el pueblo y es que manchan y huelen. ¿Entiendes? El coche no. El coche es genial. Entonces nos hemos artificializado tanto en todos los aspectos, en de qué comemos, qué tocamos, qué nos gusta, porque la mayor parte de los impulsos que nos vienen de la publicidad y de los modos de vida son justo aléjate de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, claro, si tú vas a un supermercado y ves allá algo verde reluciente con brillo y piensas ingenuamente que las autoridades, ¿cómo van a consentir que nos envenenen? ¿A quién se le ocurre, no? Bueno, pues aunque sea lentamente, porque es más rápido, eso está ocurriendo. Entonces, vivimos con la inconsciencia tranquila, consumimos por impulso, nos alejamos de la tierra
Y así estamos. Entonces, ahora lo que toca es eso. Luego, yo querría añadir que creo que el que consumir local y ecológico es más caro, yo creo que a la larga no lo está. Porque, bueno, sobre todo, o sea, yo en mi experiencia con grupos de consumo, yo por ejemplo ahora las verduras les compro a un productor local del pueblo de Alauque. Y las cantidades son mucho más adecuadas a lo que realmente necesito. Si vas a eso, al supermercado, normalmente todo viene súper empaquetado. Y bueno, si eres una familia de 4, 5, 6 personas, pues igual ese paquete te viene bien, pero cuando he estado viviendo sola o 2 personas o así, es súper difícil no acabar tirando comida cuando la compras así empaquetada. Entonces, cuando compras en ecológico, en grupos de consumo a granel, es mucho más fácil calcular lo que realmente necesitas para consumir y acabas ajustando realmente mucho mejor el presupuesto que necesitas gastar. Y eso ya sin valorar la calidad, por supuesto, del producto y los impactos que no calculamos monetariamente, ¿no? Que tienen que ver con el cambio climático, etcétera, que al final nos afecten, aunque a día de hoy todavía no seamos tan conscientes de ellos económicamente, ¿no? Pero que realmente a veces hay ciertas ideas que, bueno, habría que comprobarlo si realmente están cierto, porque es verdad que al cambiar tus actitudes de consumo, pues eso, acabas desperdiciando menos comida y ajustando mejor el presupuesto, eso por un lado. Y luego, en cuanto a lo que has dicho de rellenar la España vacía, también desde mi experiencia personal es verdad que creo que no es que haya que volver a rellenar pueblos de gente teletrabajando, hay que volver a tener gente en los pueblos conectada con la naturaleza. Y en ese sentido, iniciativas como las comentadas creo que son muy valiosas, porque o sea, yo soy de pueblo, yo soy de Lesaca, pero desde hace unos años vivo en un caserío y he empezado a producir mis alimentos, tengo mis gallinas, mis animalillos y gracias a ello he desarrollado un contacto mucho más estrecho con el entorno natural que me rodea, soy más consciente del impacto que tienen mis actividades en ese entorno natural que me rodea y es como que estoy más empoderada en mis decisiones. Cuando he estado todo el tiempo viviendo en el pueblo, pero haciendo pues, otras actividades que no tenían tanta relación con mi entorno natural, pues no era consciente de muchas cosas. Y entonces creo que o sea, la soberanía alimentaria también lo que aporta es ese empoderamiento y el ser consciente de ese entorno que te rodea, de cómo cambia de esa relación, ¿no? De que si tú lo cuidas, él te da más o menos. Y creo que eso es importante porque eso, hay una desconexión tal de eso, de llegar a pensar de que poco mancha mi coche y joder, que si sale una oveja a la calle me llena todo esto de cacas y a ver quién lo va a recoger. Y sí que eso, creo que si se va a fomentar la repoblación de la España vaciada hay que pensar bien cómo se va a hacer, que no puede ser hacerse sin fomentar esa relación con la naturaleza, de empleos o formas de ocupación o vocaciones, ¿no? Que tengan mucha relación con el mayor valor que tiene el entorno rural, que son los ecosistemas. Sobre el precio, por experiencia, pues hay un elemento, vamos, que es como muy mítico, ¿no? Eso es más caro. Pero realmente, si tú pones una lechuga, te sale una lechuga. Una lechuga la vendes por unidad. En lo que es a peso, claro, depende cómo cuides la tierra o no. Pues, lógicamente, lo convencional se basa en meterle potas, en meterle bien de sales para que se hinche y absorba agua, pero la calidad es ínfima. Pero a su vez hemos ido haciendo experimentos y hemos conseguido unas producciones, pero similares o mayores, que ha estado cuidando mucho la tierra. Una fertilidad y una profundidad de suelo muy importante. Entonces, se puede conseguir la misma producción perfectamente o más y se puede cuidar la tierra, que los productos sean sanos y que el precio sea justo. Y claro, y luego, muchas veces, esos precios tan baratos que vemos es a costa de
de los que producen. Directamente. Estamos eligiendo con cada acto. Y esa es de las mayores cosas que tenemos que fomentar, es esa responsabilidad de que realmente tenemos que dar prioridad al gasto que nos cuide y que cuide al entorno de las personas. Y si es a costa de no comprarme el nuevo modelo de lo que sea, pues eso es lo que tiene que ser. Que sé que va en contra de todo lo que percibimos, ¿no? Pero esa es una de las grandes luchas, porque, vamos, lo que dices, ¿no? Que entre las pequeñas producciones pueden surtir al colectivo que está más concienciado. Pero no dejamos de hablar de porcentajes pequeños en los dos sectores. Ese es el problema. Entonces, lo importante es eso. Las personas que consumen mucho producto elaborado, que se lleva la mayor parte de la producción, que es tóxica, que es contaminante, que es de una calidad de empleo horrorosa, ahí está el título de cuestión, el ir tirando para ahí. Y muy importantes acciones, digamos, de protesta y de sacar los colores, a quien sea Eroski o a quien haga falta, o a las instituciones para decir, oye, es que vas en contra del sentido común y del futuro de la gente. Que también es muy importante esas labores, sí. Y de hecho, por ejemplo, la concentración que se ha llamado para este sábado ante el Eroski y Iturrama, pues va en esa línea. Porque no sé si os habréis dado cuenta, la leche que lleva marca Eroski en Navarra, ¿no? Leche de Navarra, que aparece, bueno, pues el mapa de Navarra, y aparece como producto lácteo sostenible, lleva un sello de sostenibilidad y otro de bienestar animal. Pues hay que decir que esa leche proviene, bueno, en su día, en el año 2016, Eroski hizo un acuerdo con la sociedad Odieta. Es una sociedad que está constituida por varias explotaciones ganaderas y entre ellas está Sayona, he dicho mal. La sociedad Sayona, que está constituida por varias explotaciones y entre ellas está Valle de Odieta, que es la propietaria de Caparroso. Entonces, por las informaciones que tenemos, ¿no? Y por, bueno, pues a través de distintos informes de la COAG y así, sabemos que parte de la leche de Caparroso se está comercializando como leche Eroski y otra parte se vende a una quesería de Soria que luego al mismo tiempo, bueno, que hace queso para Campofrío, que lo vende a través de pizzas, ¿no? Caparroso está suministrando, digamos, a esas comercializadoras. Entonces, a la hora de ser, bueno, pues decidimos, bueno, Eroski estos últimos años, gracias pues, a que el tema del origen de los alimentos y la calidad de los alimentos pues está cogiendo cada vez más fuerza en la parte consumidora, bueno, pues está haciendo una apuesta, se supone, por lo local y por lo sostenible. Pero no todo lo local es sostenible. Eso hay que tener muy claro. Hay mucho de maquillaje, mucha publicidad, pero publicidad engañosa. Y precisamente por eso se ha hecho esta acción, ¿no? Se va a hacer esta acción pues para señalar a Eroski que rectifique, que tiene que rectificar. Es decir, si va a utilizar el concepto de sostenibilidad, pues que impulse, por ejemplo, que productores a pequeña escala de vacuno de leche puedan hacer leche de pastoreo y que se les incentive pagándoles más. Y el gobierno de Navarra se tiene que involucrar en esa transformación, porque la transformación de ese gran paquete que tú has comentado, Miquel, solo se hará si hay una, ¿cómo se dice? Una correlación. O sea, se necesita una correlación de fuerzas, pero también colaboración tanto de la industria transformadora, de la gran distribución y del gobierno de Navarra. Si no, ese cambio no se va a dar. Nosotros a escala pequeña sí que vamos a poder hacer experimentos y podremos ir, bueno, pues resistiendo, digamos, pero claro, lo gordo está en el otro, a ver cómo tiramos y para eso la movilización social va a ser vital. Sin movilización social no vamos a parar Caparroso, ni las granjas de cerdos, ni nada. En Francia recientemente se ha parado la única fábrica, bueno, la única explotación de 1000 vacas que existía. En el norte de Francia iban a hacer una, bueno, ya de hecho hicieron, pero Confederación Paysanne, que es
el sindicato que agrupa a los pequeños agricultores de Francia, junto con la parte consumidora y los grupos ecologistas, hicieron una gran campaña de presión. Eso hizo que ninguna industria transformadora quisiera comprar leche de esa, de esa fábrica de vacas, digamos, ¿no? Y tuvieron que, como estaban en la muga con Bélgica, tenían que vender la leche a una fábrica transformadora, a una industria transformadora de Bélgica. Pero ¿qué ha pasado? Que estos tenían el permiso para 500 vacas, de 500 vacas pasaron a 1000 vacas, a raíz de eso el Estado les impuso multas, por una parte, y luego, gracias a la presión que se estaba dando y a la movilización social, lo que se consiguió es que la industria transformadora de Bélgica dijera, yo no quiero problemas, y dejó de comprar esa leche, y al final tuvieron que cerrar. Con lo cual aquí se necesita presión por una parte, ¿no? Pues de movimientos como Greenpeace y estos grupos, pero también es fundamental, vital, la presión de la parte consumidora. Por eso estáis invitados este sábado a las 12 del mediodía. Bueno, pues es intención de juntarnos una buena cuadrilla. Viene gente de Caparroso y de Mancilla también, por lo que nos han comentado, y bueno, pues, y de distintas comarcas de Nafarroa. Pero esas sinergias entre nosotros son vitales para poder presionar, porque si no, el gobierno de Navarra por sí solo, no va a cerrar Caparroso. Si ve que la movilización se va haciendo fuerte, y Eroski también cambiará, si ve que la gente deja de consumir esa marca de leche, ya veréis cómo se encargarán ellos mismos de echar a Caparroso de su esto, porque a ellos les importa mucho la imagen. Yo ahí en ese sentido me ha sorprendido porque me llega a luz de casa, yo estoy también en un grupo de consumo, pero como la publicidad te llega, pues tengo del Lidl, del Carrefour, no sé si el del Eroski, con nombres y apellidos, productores locales con la foto diciendo son nuestros aliados. Yo no sé cómo lo estáis viendo desde las pequeñas producciones, los pequeños productores, esto porque el modelo del grupo de consumo, claro, es muy, muy reducido. El Alde es algo mayor, pero ese es un lavado de imagen, a mí, desde mi punto de vista, porque el modelo empresarial de grandes superficies que representa el Carrefour, aunque te pongan un pequeño Carrefour en lo viejo, o haya estrategias que ya no es salir solo al macro supermercado, pero te dan esa imagen de cercanía, de preocupación por el medio ambiente, cuando son los responsables del modelo. Lo que has dicho antes de que se lo meten muy sutilmente y nos lo siguen, no, nos lo han metido y nos lo siguen metiendo en ese aspecto y en otros muchos, ¿no? Entonces, no sé cómo en este aspecto concreto, porque es que es publicidad muy reciente la que me está llegando y algunos de ellos también con producciones ecológicas, porque lo ecológico ha llegado también a las grandes superficies. Y también por rescatar ese tema de incidencia política o de formación política que ha dicho, ¿qué se hace para trabajar? Aquí la formación política está, bueno, cada uno piensa lo que piensa y como que nos tenemos que respetar, ¿no? Pero cuando hablas de administración es el que administra, pero no, ¿quién manda? El político es el que manda, ¿no? Que decía, hay que estar en esos ámbitos. No sé qué se está haciendo, pero cuando dices que ahora también el gobierno de Navarra, que entiendo que es la administración, tampoco está haciendo, y tenemos el gobierno que tenemos, no sé, habrá que también ver cómo podemos aumentar esa incidencia política, ¿no? El tema del consumidor, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos más o menos conscientes, conozco a bastantes, ¿no? En el tema de la sensibilidad como consumidores, pero como incidencia política yo creo que quizás nos falta tener estrategias comunes, ¿no? Y esto está de salir a la calle ir frente a las marcas, pero eso es incidencia empresarial, pero incidencia política, bueno, sé que también se hacen cosas, pero me sorprende un poco, no sé, cómo lo veis este panorama, sobre todo el tema de la publicidad junto con los productores locales, ¿no? Bueno, son las 8 ya, si queréis, con esto ya intervenís y cerramos, ¿os parece? Si no, ya hacemos... A ver,
O sea, por la razón que ha comentado antes Miquel, tal como está estructurado el tema del... O sea, lo ideal sería es que tuviéramos, bueno, miles de grupos de consumo, que tuviéramos mercados locales, en cada pueblo hubiera mercado de productores y que toda la... o sea, y que la agricultura y la ganadería estuviera estructurada de esa forma, es decir, para consumo local. ¿Cuál es la realidad? Que no es así. Es decir, los productores que hacemos este tipo de, ¿cómo se dice?, de comercialización y de alimentos, somos muy pocos. Somos muy pocos. O sea, tenemos que ser realistas. La gran mayoría está produciendo para la industria transformadora, ¿no?, y para las grandes superficies. Es ahí donde está el grueso del consumo. Entonces, no podemos evitar que tengamos que buscar la colaboración, ¿no?, de las grandes superficies. O sea, las necesitamos en estos momentos. Es que no tenemos otra. Por eso es importante buscar estrategias que lleven a esa parte a transformar o sea, el modelo productivo que tenemos hoy en día. Pero por eso es importante también presionarlos. Y cuando hablamos de consumidores, claro, tenemos una parte aquí, pues seguramente que todos estáis muy concienciados, pero hay un espectro de consumidor, ¿no?, que está entre el muy concienciado y el que pasa de todo. Con el que pasa de todo nos tenemos que olvidar porque va a seguir pasando de todo. Pero para mí la clave está en esa parte intermedia, que un día igual va a una feria y te compra un queso, al día siguiente va al hiper y compra leche Eroski, porque es local, ¿entiendes? O sea, esa gente que no está tan concienciada, tan trabajada, a esa gente es a quien tenemos que dirigir nuestros mensajes. A esa gente decirle, no todo lo local es sostenible, y tú puedes, o sea, tú tienes poder, o sea, al hacer un consumo responsable, ¿no?, y consciente, pensar dos veces, ese poder lo tienes. Claro, ¿cómo hacemos eso? El problema que tenemos es que el movimiento de soberanía alimentaria está muy atomizado, es decir, hay experiencias por todas partes. O sea, tenemos, bueno, como champiñones estamos, pero lo que nos falta es buscar, bueno, ir creando sinergias entre nosotros, ¿no?, y hacer que nuestra labor cada vez sea más efectiva. Ese es el camino que tenemos pendiente, ¿no? Pero bueno, poco a poco, o sea, yo creo que cada vez se están haciendo más cosas, ¿no? Y eso yo al menos lo veo como algo positivo. Y en donde apretar, ya que se ve que muchas veces las administraciones no toman la iniciativa, apretando o consiguiendo interlocutores, podemos estar hablando de la experiencia del Ayuntamiento de Iruña con el tema de los comedores escolares. Uh-huh. Se diseñó desde dentro un pliego de condiciones que lo que hacía era promover que la comida de los comedores escolares iba a ser kilómetro cero y ecológica. No todo ecológico, pero sí promovido porque de hecho no había suficiente producción ecológica. Y se hizo de una manera a nivel jurídico muy buena, además con una visión de descentralizar, porque eran lotes, no podía acaparar ninguna empresa más que, o sea, no podía aspirar más que a un lote, con lo cual ya diversificabas esa oferta y lo abrías a más productores. Y lo que está ocurriendo ahora es que como esa experiencia está siendo buena, las propias APIMAS y los padres, las madres, la gente, los centros están diciendo, oye, esto funciona. Y entonces va para adelante. La propia experiencia, si es buena, está bien articulada, funciona. ¿Y qué está ocurriendo? Que ahora hay una necesidad de producir, sobre todo legumbres, que está permitiendo ofrecer a agricultores, decir, oye, esto en ecológico es una oportunidad porque vas a tener una estabilidad en la compra y además vas a tener mejor precio que con un secano de miseria que tienes ahí. Entonces, son dinámicas que cuando la administración escucha y ve un poco la dinámica que tiene que hacer, pues eso son ejemplos vivos. Entonces, tenemos que ir hacia eso, hacia promover experiencias desde el ámbito, digamos, de las administraciones que apoyen a la sociedad en su conjunto, a los productores, a los consumidores y que se hagan eco de lo que viene, porque viene. Entonces, que seamos lentos o que no cale en el porcentaje que queremos, pero eso es
una tendencia que está clarísima, cada vez más clara. Y del tema de lo de la incidencia política, ¿no? Pues el poder vamos al Parlamento también, ¿no? De la Asamblea de Soberanía Alimentaria en algunas cuantas personas de las que estamos aquí, ¿no? Y estamos intentando hacer ver, ¿no? Y de todo se aprende, ¿no? Yo estuve también de pasantía en Santiago del Estero con la DEO, con más gente, ¿no? Y gracias a CEPEM también. Y se aprende mucho y luego se comparte, ¿no? Y se intenta pues hacer camino, ¿no? Y ahí pues nos van a escuchar lo que les digamos, ¿no? El discurso les vamos a entregar también una cesta con productos ecológicos y locales, ¿no? De la agricultura que queremos conseguir y no la que están ellos impulsando, ¿no? Entonces, pues poco a poco pues ir haciendo cosas aquí en Navarra, ¿no? Para hacia eso. Sí, o sea, yo por la parte que nos toca, o sea, la incidencia política sí que es verdad que es muy importante y creo que tenemos que adivinar la forma de hacerla de más forma en conjunto, porque por ejemplo nosotros como Greenpeace lo bueno que tenemos es que por nuestro nombre se nos abren las puertas mucho más fácilmente, pero luego lo que es verdad es que al ser una organización global muchas veces carecemos de datos locales. Entonces, en ese sentido, sí que creo que tenemos que avanzar en crear sinergias de organizaciones como la nuestra, más internacional, con más nombre, por así decirlo, con organizaciones locales que al final conocéis más el territorio y los datos para poder aprovechar las fuerzas de cada uno de nosotros y hacer una presión más fuerte. Y bueno, por volver al tema de Caparroso, sí que bueno, hemos tenido varias reuniones con el director general de Medio Ambiente, estuvimos ahí también en Caparroso con una europarlamentaria que está en la Comisión de Salud y Medio Ambiente, creo, algo así. Y bueno, a raíz de eso se han elevado varias cuestiones a la comisión y bueno, sí que se está trabajando. Bueno, desde Eroski también estamos intentando pues, que nos acepten una reunión también para bueno, no solo desde la protesta social en la calle, sino también hacer incidencia empresarial y bueno, decirles, oye, y que nos digan a la cara, ¿no? De, oye, sois conscientes de todo esto y qué opináis de esto y cómo es que tenéis esos sellos y no comprobáis que realmente no vuestros proveedores realmente sean sostenibles, porque vale, locales son, ¿no? Pero y luego hay una cosa interesante que estuvimos hablando con europarlamentarios, el tema de etiquetado, porque por ejemplo con los huevos sí que ya existe como un etiquetado, ¿no? Del tipo de producción que tienen esos huevos, pero a día de hoy en la leche no hay. Y claro, es verdad que la leche de Caparroso es local, pero no es lo mismo una leche producida en extensivo de pastoreo que esa leche. Y a día de hoy esa etiquetación no está y bueno, sí que por ahí está lo planteaba esta europarlamentaria, así que pues que puede haber un recorrido bastante interesante también para fomentar el producto generado en extensivo, que así como con los huevos hay, pues con otros productos no. Pues sí, en vacuno de leche no hay, en porcino no hay y en pollo tampoco hay, aquí en Navarra. Y claro, eso es un déficit muy bueno. A veces nos falta la información de las cosas que se van haciendo, ¿no? Como que se hacen cosas y no nos enteran, ¿no? No sé, pues también yo también estoy en Ecologistas, ¿no? Que también es un picker, ¿no? Y tampoco, pues sí que hacen, ¿no? Campañas a nivel global, pero no hay nadie aquí tampoco trabajando en la agroecología mucho, ¿no? O sea, que se pueden utilizar los recursos y hacer cosas. O en el documental de Informe Semanal, pues eso, me enteré que salía una excompañera de trabajo hablando, Begoña, que habló que está en la asociación Ascendera, también están haciendo un mogollón de curro, ¿no? Pues realmente unirnos y hacer cosas, ¿no? Y juntarnos pues la gente que estamos más sensibilizada, pues para cuando haya que salir a la calle que seamos más o para todo tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando un buen rato, la verdad, pero tenemos que desalojar el local. Sin más, agradecer a Gotzone, Lorea, Miquel y Olinda que han estado aquí. Y bueno, y animaros a todas y a todos, pues sobre todo a la acción del sábado a las 12, ¿no? Y a los demás actos que tenemos durante esta semana, desde la Asamblea por la Soberanía Alimentaria de Navarra, que estamos ahí un montón de colectivos y bueno, pues a seguir un poco
acciones así de este tipo.